Meditaremos ahora en la palabra de nuestro Dios, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 41 al 44. Dice la Escritura: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias. Gracias, oh Dios, por las bendiciones que hasta aquí nos has dado, y gracias ahora, Padre, por la bendición que tenemos de meditar en tu santa y divina palabra. Y Padre amado, pues procuramos esa tu misericordia, rogándote, Padre, que podamos darla a través de la dirección, la iluminación, el discernimiento del Espíritu Santo. Sí, Padre, darla y recibirla en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque mucha necesidad de ella tenemos en nuestras vidas. Gracias, Padre. Acercamos ante tu trono con acción de gracias y expectación, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, se le llama la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, la entrada triunfal. Esa semana de la Pascua, donde al final Él daría su vida en rescate por nuestras vidas. Digo, se le llama la entrada triunfal. Me he referido, mis hermanos en Cristo, a esa entrada anteriormente como la entrada de la agonía suprema. Realmente eso fue lo que sucedió. Digo, la entrada de la agonía suprema, porque de hecho el llamado triunfo fue superficial. A mediados de la semana ya esa multitud estaba en contra de él, y cuando fue colgado sobre el madero, aún los discípulos estaban decepcionados. Y esto debido, mis hermanos en Cristo, al legalismo religioso que vivió el pueblo de Israel. Esperaban un Mesías para ellos, que los exaltara a ellos, y la bendición iba a ser para ellos. Ellos creían que lo iban a coronar como rey para ellos. Cuando les dijo a la mitad de la semana: mi reino no es de este mundo, ahí todo cambió. Y por eso digo que es una entrada triunfal, mis hermanos, dentro de un contexto no conforme a los deseos del Dios del cielo y al corazón de nuestro Salvador. Hoy le voy a llamar la entrada del amor supremo. Digo, la entrada del amor supremo. Antes de ir a este texto, quiero ir con ustedes a este Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, versos 34 al 35, donde dice allí la Escritura, y está hablando el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En lo que antecede a estos dos versos, mis hermanos, en el contexto, el Señor está hablando acerca del hecho, de que tenía que encaminarse hacia Jerusalén, donde, como dije hace unos momentos, daría su vida por la vida nuestra. En esta porción que acabamos de leer, mis hermanos en Cristo, Jesús derrama su amarga agonía de amor rechazado. Digo, su amarga agonía de amor rechazado. La amargura de su tristeza muestra que aunque su amor no ha sido reconocido ni aceptada su ayuda, su amor todavía es inmutable. Y ciertamente el amor de nuestro Cristo es inmutable. Mis hermanos, ¿recuerdan el texto en Hebreos capítulo 13, verso número 8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y así el Padre, Santiago capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y cuánta seguridad debe de traer esto a nuestras vidas, mis hermanos? Así pues, volviendo al texto, el amor de Cristo todavía es inmutable a pesar del rechazo. Jerusalén no tiene esperanza, no porque Cristo se ha apartado de ellos, sino porque, ahí él agrega, no quisiste, no quisiste. Literalmente ellos no quisieron lo que les ofrecía. Y de hecho, el Dios del cielo no va a forzar su atención sobre nadie. Pero mis hermanos, qué triste lo que estamos viviendo en medio de nuestra sociedad y en este mundo, porque realmente no hay esperanza porque no quieren las cosas del cielo, no quieren las cosas de Dios, no procuran aquel que vino para ser el Salvador de sus almas y sacarlos de este mundo de tinieblas para llevarlos al mundo del Dios que nos creó. No quieren, mis hermanos en Cristo. Lo que se quiere hoy día es el pecado. Lo que se quiere hoy día es todo lo contrario a los deseos del corazón del Dios del cielo. ¿Han oído lo que está pasando en California? Y me vino a la mente contemplando a los niños. Hay una maestra que dijo por la televisión ahora en estos días que California se ha vuelto una sucursal del infierno. En esto se está convirtiendo este mundo. De hecho, tratando con los niños desde el kindergarten, en cuanto a la cuestión de los géneros, qué triste, mis hermanos, que de acuerdo a la ley establecida hoy día allí, usted deja a su niño, usted deja a su niña de segundo grado en la escuela para que le enseñen matemática, para que le enseñen a leer. Mis hermanos en Cristo, y le han dado todo el derecho a los maestros
para convertirse no en maestros, sino en padres de los niños. Y si ellos determinan que el niño tiene una inclinación, pues ahí viene aquello de la consejería para ubicarlos dentro del contexto, porque los niños tienen derecho a escoger. Esto sin el consentimiento de los padres, sin la aprobación de los padres. Pero mis hermanos, hacia ahí se encamina este mundo. De hecho, pues, ¿no lo dijo claro el Señor? En los tiempos de su segunda venida, el mundo estará como en los días de Noé, totalmente corrompido, como en Sodoma y Gomorra. Y ciertamente esto es lo que está sucediendo. No quieren lo sano. No quieren lo que trae pureza al corazón. Enfatizan el pecado. Y vuelvo, mis hermanos, a recordarles que la influencia mundana ha entrado severamente dentro del contexto de las llamadas iglesias cristianas. Y de hecho, algo que debemos de reconocer, si creemos que la segunda venida del Señor Jesucristo está a las puertas, la señal por excelencia, mis hermanos, de acuerdo a la Escritura, es la gran apostasía de la iglesia. Y por eso fue que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, cuando regrese, hallaré fe en la tierra. Se levantarán falsos maestros, falsos profetas, los tenemos a todo alrededor, y arrastrarán multitudes con ellos. Digo, trayendo lo que es mundano dentro del contexto de las congregaciones. Sí, mis hermanos, les dice el Señor: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y mis hermanos en Cristo, el corazón que no tiene a Cristo es un corazón vacío. Él es el único que puede llenar la vida del ser humano y traer satisfacción plena a nuestro ser. Él les dijo ahí: y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y de hecho lo asociamos inmediatamente, con lo que pasó en la llamada entrada triunfal, mis hermanos, pero creemos realmente que el Señor se está refiriendo ahí a su segunda venida en sí. Fíjense qué les dice. Y ya él se iba encaminando hacia Jerusalén para entregar su vida. Yo os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Digo una referencia a la segunda venida. Romanos capítulo 11, versos 25 al 27. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y es aquí cuando lo verán, y es aquí cuando lo van a reconocer como el Mesías. Esto es durante lo que es el tiempo de la gran tribulación. Sí. Dice: y todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. La referencia aquí es de Isaías capítulo 59, el verso número 20. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Les exhorto a que lean el resto de ese capítulo. Romanos 11. Mis hermanos en Cristo, en Lucas capítulo 21, verso 24, allí dice la Escritura, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Oyeron esto? Esto lo traigo, mis hermanos, al hablar de que efectivamente estamos cerca de la segunda venida del Señor Jesucristo y la restauración de ese pueblo delante de Dios. Fíjense en esto. Y caerán a filo de espada, y así sucedió en el año 70. Donde el imperio romano destruyó a Jerusalén, fueron esparcidos por todas partes. Serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hollada, controlada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mis hermanos, el tiempo de los gentiles ya está cumplido. Y necesitamos despertar a esta realidad. Yo sé que algunos de los presentes ya tienen edad suficiente para recordar la guerra del 1967. La guerra de los 7 días. Donde en efecto ellos recuperaron a Jerusalén. Una guerra, mis hermanos, que tuvo connotaciones conforme a la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento para con este pueblo, porque eran 3 millones de judíos en contra de más de 80 millones de árabes. Y los vencieron. No solamente los vencieron, la opinión pública los detuvo de ir hacia Egipto. Aquello fue algo, el ver y contemplar eso tan extraordinario. Y cómo iban a las ruinas del templo con sus papelitos, con oraciones, metiéndolos entre las piedras. Mis hermanos en Cristo, esta nación bajo varios presidentes prometió reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Ninguno lo hizo hasta el presidente que tuvimos ahora anteriormente. Oh, Dios es el que pone y quita reyes, mis hermanos. Ese fue el que tuvo el valor para hacerlo. Y declaró a Jerusalén como la capital oficialmente de Jerusalén. Y ahí se añadieron otros países que hicieron lo mismo. ¿Escucharon el texto? Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mis hermanos en Cristo, en estos versos sobre los cuales hemos meditado hasta aquí, de nuevo, Jesús derrama
su amarga agonía. Por su amor rechazado. ¿Qué clase de amor, mis hermanos en Cristo? ¿Qué clase de amor? Iremos ahora al texto inicial. Mis hermanos en Cristo, cuando dice ahí la Escritura, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y le dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Tu día, el día de la visitación celestial. De hecho, mis hermanos, si ellos hubiesen sabido, conocido, si aún ahora dentro del momento que estaban viviendo hubieran podido aprender las condiciones de las cuales dependía su paz. Y las condiciones, mis hermanos, de las cuales depende la paz del ser humano, es el arrepentimiento y la aceptación de Jesús como Salvador y Señor. Y de hecho, mis hermanos, ahí la entrada triunfal, la verdadera entrada triunfal, que de hecho muchos de aquellos que le rechazaron, muchísimos de aquellos que gritaron, crucifícale. Mis hermanos, el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, los encontramos delante de los apóstoles bajo la manifestación poderosa del advenimiento del Espíritu Santo. Después del hecho innegable de su resurrección. Cuando escucharon la palabra y el apóstol Pedro le dijo, crucificasteis al Mesías. Y se compungieron de corazón. Y de hecho, mis hermanos, recuerden siempre que todos nosotros crucificamos al Mesías, porque Él murió por todos. Él tomó mi lugar allí sobre la cruz. Y entonces dijeron, ¿y ahora qué haremos? Arrepentíos y convertíos. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Declárenlo públicamente. Quiere decir, mis hermanos, que cuando se abre la mente y el corazón al Señor Jesucristo para que Él venga y tome posesión de nuestra vida, ahí se lleva a cabo la entrada triunfal, mis hermanos. Esa es la verdadera entrada triunfal. Y espero en el Señor que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros aquí en esta hora. Y espero que esa sea la preocupación de cada uno de nosotros en cuanto a nuestros familiares, en cuanto a aquellas personas con las cuales estamos en contacto, mis hermanos, porque el tiempo es corto, la trompeta está por sonar y el Señor puede venir en cualquier momento. Si conocieses el tiempo de tu visitación, todavía estamos dentro de ese contexto. De esa visitación celestial, de ese ofrecimiento de restauración, mis hermanos en Cristo. Todavía tenían un poco de tiempo
Sin embargo, el caso de ellos en aquel momento fue un caso perdido. ¿Por qué, mis hermanos? Por el pecado, el prejuicio, la obstinación y la justicia propia. El pecado esclaviza. El pecado sume al ser humano en las tinieblas. La obstinación del ser humano en cuanto a la autosuficiencia. La obstinación del ser humano en tomar a un todo y la Escritura fuera de contexto y tratar de adaptar al Dios del cielo a su propia mente. ¿Cuántas religiones han hecho esto? Y estableciendo sus propios preceptos y no los preceptos que vienen de la mente y el corazón de nuestro Dios. Ese es el ser humano. Y por eso es que dice el profeta, hay caminos que al hombre le parece derecho y su fin es camino de perdición. Y es por causa de esto, mis hermanos. Todo esto los había cegado. Oh, ¿cómo necesita el ser humano esa libertad? La libertad del pecado. Y el único que puede traer esa liberación es el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el texto? Evangelio según San Juan, capítulo 8. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él es el único que puede hacer esto, mis hermanos en Cristo. Hay una sola puerta de entrada al cielo de Dios. Hay un solo medio de restauración, de salvación, de vida eterna, de la esperanza del cielo. Y ese es Cristo. Y espero que tengan los textos en su memoria para cuando sea necesario, mis hermanos en Cristo. Traerle a la mente y el corazón de la gente esta gran realidad. Y así lo expresó Él. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y recuerdan la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, verso número 5? Mis hermanos en Cristo, de nuevo, hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de perdición. Allí la Escritura dice en ese texto de la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso número 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay dos mediadores, no hay tres, no hay 10, no hay 1000 o más de 10,000 como se han puesto. La necesidad de responder a esta, la visitación celestial de aquel que se anonadó para tomar nuestra propia naturaleza y morir sin pecado sobre el monte Calvario, tomando allí nuestro lugar. Por eso es que cuando nos abrazamos de Cristo, entonces Dios nos mira a través de Él, nos perdona, nos restaura y nos hace sus hijos, como dice la Escritura. ¿Sí? Estamos conociendo la plenitud del tiempo de nuestra visitación.
la entrada del amor supremo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, mis hermanos. Infinito el amor de nuestro Dios. Infinito el amor de nuestro Cristo. Infinito el amor del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Recuerdan lo que sucedió? Cuando la muerte de Lázaro. ¿Recuerdan, mis hermanos? ¿Cómo debe de impactar esto nuestras vidas en cuanto al amor de Cristo por nosotros? Ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, dice la Escritura: Jesús, al ver a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando. Fíjense, mis hermanos, lo que dice allí la Escritura. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Mis hermanos, y en el verso 35 dice: Jesús lloró. Y los judíos que estaban alrededor y cerca dijeron cuánto le amaba. Mis hermanos, en Cristo, Él no se conmovió en espíritu, Él no lloró delante de la tumba de Lázaro, ¿no? Porque María le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él no lloró por el amor intenso que le tenía a Lázaro en sí, mis hermanos. Dentro de unos momentos Él iba a expresar esas maravillosas palabras y mostrarle quién realmente era Él. Lázaro, ven fuera. ¿Por qué se conmovió en espíritu? ¿Por qué se estremeció? ¿Por qué lloró? Mis hermanos en Cristo, por vivir plenamente en su naturaleza humana el dolor de las consecuencias del pecado, cuán grande ha sido su identificación para con nuestras vidas. Y por eso dice el Tratado de los Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, ya que fue tentado conforme a nuestra propia naturaleza, pero sin pecado. El cual nos abrió el camino hacia el Altísimo. Esa fue la causa del llanto del Señor, mis hermanos. Y por eso, como le he llamado la entrada de la agonía suprema, le llamo la entrada del amor supremo. Y como lo demostró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Habiendo pasado por el vituperio, habiendo pasado por el desprecio, y sufriendo una muerte cruel.
Sí, mis hermanos. Estamos viviendo, y la pregunta es, plenamente, el tiempo de nuestra visitación, de esa visitación celestial. Sí, mis hermanos, fue la entrada del amor supremo, fue la entrada de la agonía suprema. Y por eso le dijo a los discípulos, en Juan capítulo 15, el verso número 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, para vivir la plenitud de esta visitación, tenemos que tener la misma disposición que tuvo el apóstol Pablo cuando declaró allí en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y sí, mis hermanos, la exhortación es a vivir la plenitud de esta, la máxima expresión de amor del Dios del cielo, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para bajo esa dirección procurar la santidad de Dios y procurar glorificar al Dios del cielo. Dios les bendiga.